Ten el valor de reconocer tus faltas. En el momento más desdichado de mi vida, me dieron el mejor consejo que jamás oí. Acababa de perder las audiciones del aire del Teatro Metropolitano, de la ópera, y estaba sentada en mi cuartito de la calle 115, oeste de Nueva York, con la cabeza enterrada entre ambas manos. Yo esperaba que hubiera ganado usted, me había dicho segundos antes por teléfono Eduardo Johnson, director general del Metropolitano, pero la joven que ha ganado ha dado prueba de tener mayor experiencia. Mi carrera había consumido miles de dólares prestados. Me parecían tirados a la calle. El porvenir se me presentaba vacío, mis esperanzas estaban quebrantadas. Mi maestra, Anna Schoenrené, estaba conmigo, pero no me decía ninguna de las cosas que yo anhelaba oír. Esto es, que mi voz era de veras mejor que la de la otra joven, que el dictamen había sido completamente injusto, que solo me había faltado tener influencias para ganar. Nada de eso. Me habló del trabajo que tenía que hacer, de la hora para la lección del siguiente día. Querida, me dijo, por fin cuando se despidió, ten el valor de reconocer tus faltas. La frase me dolió acerbamente. Sacar a colación mis faltas no podía servirme de consuelo en aquellos instantes. Pero aquella frase de Ana ha guiado mis pasos desde entonces. Por muchos esfuerzos que hice para volver a sumirme en la propia compasión, la frasecita continuó sonando intermitentemente en mi cerebro. Aquella noche me despertó. No pude volver a dormirme hasta que decidí examinar mis deficiencias. Acostada y en la oscuridad, me pregunté, ¿por qué he fracasado? ¿Qué debo hacer para ganar la vez próxima? Y reconocí por primera vez que el alcance de mi voz no era todo lo bueno que debía ser, que necesitaba perfeccionar los idiomas, que tenía que aprenderme más papeles. Pasé meses y meses trabajando de 8 a 10 horas día tras día, practicando, ensayando, estudiando. Después canté el papel principal en una representación de Orfeo dada por la escuela de Juilliard. Eduardo Johnson, que estaba entre el auditorio, vino a verme cuando acabé de cantar y me ofreció un contrato. La oferta me conmovió, pero la rechacé. Me di cuenta de que todavía no estaba preparada. Aun cuando mis deudas excedían de $10,000, mi maestra tenía fe en mí y me llevó a Europa por su cuenta. Durante 2 años representé en el Teatro de la Ópera de Praga, cantando un papel diferente cada noche, semana tras semana, sin interrupción. Algunos me habían advertido que no volvería a tener oportunidad de entrar en el Metropolitano de Nueva York. Pero cuando comprendí que estaba preparada, renové confiadamente mi solicitud y debuté con éxito. El consejo de Anna Schoenrené me sirvió más adelante para hacer frente a una imperiosa necesidad de autoanálisis de mi vida particular. Llevaba años sintiéndome nerviosa y desconcertada, tanto cuando tenía invitados como cuando la invitada era yo. La confianza en mí misma que sentía en escena me abandonaba tan pronto me encontraba en compañía de otros, excepción hecha de unos pocos amigos íntimos. Mi encogimiento en el trato social llegaba a poner en aprietos a quienes me invitaban y me mortificaba después de pensar en las cosas que no debiera haber dicho. Por fin recordé la frase de Ana e hice mi primer examen de conciencia sobre aquel problema particular. Descubrí que mi desasosiego procedía del vano intento de ser algo que no era, estrella de salón, así como de la escena. Una persona ingeniosa hacía un chiste, me proponía superarlo y fracasaba. Simulaba conocer materias de las cuales nada sabía.
Llegué a la conclusión de que no era un genio ni una intelectual y solamente podía tener éxito siendo yo misma. Entonces me enfrenté con mis fallas y empecé a escuchar y hacer preguntas en las fiestas sociales en vez de esforzarme en impresionar a los demás. Descubrí que tenía mucho que aprender de otros. Cuando hablaba lo hacía con ánimo de colaborar, no de brillar. Enseguida empecé a sentir nuevo calor en mis relaciones sociales. Fue así como el renunciamiento a las pretensiones me enseñó a conocerme a mí misma y a ser yo misma. Esta actitud me hizo sentir el placer nuevo de tratar con las gentes. Yo les gustaba más tal como era que de cualquier otro modo que hubiera fingido ser. Estaba tranquila y decía lo que me parecía natural. Con frecuencia, según descubrí, esto era lo más acertado. A medida que seguía analizándome, descubrí también mi propensión a hacer juicios demasiado rápidos y a atenerme a aquellos cualesquiera que fuesen las circunstancias particulares del caso. Para mí todo era blanco o negro. Las cosas y las personas me gustaban o me disgustaban y no había que darle más vueltas. La mera conciencia de aquella propensión me corrigió eficazmente. Sobreponiéndome a ella, conquisté a mi marido. Cuando lo conocí, no me impresionó favorablemente. Por fortuna, tuve el buen sentido de reservar mi juicio hasta conocerlo mejor. La mayoría de nosotros conocemos nuestras buenas cualidades, pero es achaque humano que ignoremos nuestras faltas. El excelente consejo de Anna Schoenrené ha sido para mí como un crítico inexorable que me ha hecho ver y corregir algunos defectos que me hacían muy infeliz. Creo que sus palabras pueden ayudar a cualquiera que se pare a pensarlas. Rhys Stevens. Tener hijos no lo convierte a uno en padre, del mismo modo que tener un piano no lo vuelve pianista. Michael Levine.